Entonces, a este mensaje llamado la sala de espera, mientras tanto. Y miren la imagen que el Señor puso en mi corazón. La imagen de un alfarero haciendo una vasija. ¿Cuántas saben que nosotras somos como el barro? ¿Cierto? Somos como el barro en las manos del alfarero, que estamos siendo hechas una vasija para llevar su gloria. Y para poder estar aquí en el centro de los propósitos del Señor, y para poder ser vasos de honra y de bendición para nosotras y para los demás. Y en el subtítulo de este mensaje he puesto mientras tanto. El mientras tanto en que ese proceso se termina. Mientras tanto en que nosotros logramos alcanzar la plenitud de lo que el Señor tiene para nosotros y para alrededor de nosotros. Entonces, quiero hablar un poco de la perspectiva que esto tiene. El primer versículo que hemos basado este mensaje es en Eclesiastés 3:1. Y mire qué lindo es cómo inicia y termina este capítulo de esta manera. En el Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Note que ahí no dice algunas cosas tienen su tiempo y algunas cosas que se quieren tienen su hora. Ahí dice todo. Y entre el versículo 1 y el versículo 11 está todo lo que sucede. ¿Qué me dice a mí? Que el Señor primero conoce los deseos de mi corazón. Conoce los deseos de tu corazón. Él sabe perfectamente que hay dolor, que hay muchas veces problemas económicos, que hay anhelos, que hay, por ejemplo, cosas tan pequeñas como, yo quisiera, qué sé yo, poder tener algo, ¿cierto? Un vestido nuevo o tal vez poder empezar una carrera en la universidad o tal vez encontrar al amor de mi vida. O tal vez que el Señor trabajara en mi matrimonio, en mi esposo, en mis hijos. O tal vez cosas tan íntimas. Pero quiero decirle, mis amadas hermanas, que el Señor contempla y considera esos anhelos y esos deseos. Y que el hecho de que no los tengamos ya en este momento, no quiere decir que al Señor no le importen, sino que hay un tiempo, un mientras tanto. Y ese mientras tanto llega nuestra promesa, es un tiempo en donde el Señor nos prepara a nosotros y prepara nuestras circunstancias y nuestro alrededor y lo orquesta todo de tal manera que el cumplimiento de la promesa llega en el momento perfecto. ¿Saben? Cuando nosotros vemos las cosas que nos suceden desde el lente inequívoco de que el Señor es bueno y que todas las cosas que nos suceden tienen un propósito, sin importar si las entendemos o no, sin importar si pensamos o no, todo lo que queremos y todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros en su plan tiene un tiempo y ese es el tiempo del Señor. A veces, hermanas, es tan difícil estar en la sala de espera, pero si no hubiésemos estado en la sala de espera, no tendría ni el mismo valor, ni el mismo significado, ni la misma permanencia que haber pasado por ahí. Así que estamos empezando con una promesa maravillosa del Señor que nos dice, hija mía, yo veo tu corazón,
Yo veo lo que está pasando. No soy un Dios lejano. Yo estoy contigo ahí. Yo pasé por eso. Yo me hice pecado. Yo llevé tus enfermedades. Me hice, dice el hebreo, cuando habla sobre las llagas de Cristo, que Él se hizo una sola llaga. O sea, no tenía una heridita por aquí, otra por aquí y otra por aquí, sino que su cuerpo entero era como carne molida. Ni siquiera la película de la Pasión lo científicamente lo muestra tan real como fue, de verdad. Nosotros no tenemos ni idea lo que el Señor como humano hizo para nosotros. Así que como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación que tenemos que pasar es nada comparada con el peso de gloria de lo que el Señor tiene para cada una de nosotros, no solamente allá en la eternidad, sino aquí. Y lo que el Señor va a alcanzar a través de nosotras si logramos entender que los tiempos del Señor para lo que Él está permitiendo que suceda en nuestra vida tiene un propósito y que no estamos solas. Toda promesa, mis amadas hermanas, debe pasar por la prueba del tiempo. Toda promesa. Usted ha recibido una promesa del Señor, tiene que ser, esa promesa viene en una forma de semilla y esa semilla tiene que ser enterrada. Hay semillas que tienen que ser congeladas, tienen que ser eh, rota su cáscara para que ese árbol pueda surgir. Así que toda promesa debe pasar por la prueba del tiempo. No sé si recuerdas cuando niña que ya queríamos crecer, ¿cierto? Queríamos crecer ya porque yo quería usar los zapatos altos y el maquillaje y también quería estar entre las chicas grandes y quería tener el novio y quería la libertad para hacer lo que yo quisiera. Y luego crecimos y ahora queremos regresar a cuando estábamos en tiempos de universidad o en tiempos de colegio, porque hay muchas cosas más difíciles en nuestra vida. Pero hermanas, quiero decirles que por eso dice la escritura que hay tiempo para todo. Y quisiera que me acompañen, si tienen sus Biblias con ustedes, vamos a ver una historia muy hermosa. Quiero que me acompañen al primer capítulo de Reyes. Y esta es una historia impresionante. Vamos a ir al capítulo 17. En el capítulo 18 encontramos la maravillosa historia de cómo Elías, el profeta de Dios, el siervo de Dios, hizo este impresionante milagro, ¿cierto? Y vamos al capítulo 1 de Reyes, de Primera de Reyes, perdón, el capítulo 17 del primer libro. Y en este capítulo encontramos a Elías siendo preparado para algo mucho más grande que él. Déjenme decirles, hermanas, que un capítulo antes de que Elías pudiese hacer este gran obra en nombre del Señor, tuvo que pasar un proceso terrible, muy, muy difícil. El proceso no fue fácil y estoy segura que a pesar de la fe que Elías tenía, como todo humano, él también enfrentó emociones encontradas. También enfrentó dudas, también enfrentó temor, también enfrentó incertidumbre, también enojo, también preguntas, igual que nosotras. Pero el proceso que Elías tenía que pasar, imagínense ese gran hombre y profeta de Dios,
lo estaba preparando no solamente a él, sino a la nación entera. Veamos en contexto. Fíjese bien, la nación en ese tiempo había sido cautivada por otros dioses, en especial uno llamado Baal. Toda la nación se había apartado totalmente del Señor, porque este dios Baal estaba de moda. Este dios tenía muchos adeptos y servidores. Y Elías tenía ese celo porque veía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo se veía impotente de hacer algo. Sin embargo, la escritura dice que para Dios no hay nada imposible y Dios utilizaría la vida de un hombre para cambiar esto que estaba pasando que parecía un imposible. Elías tenía un amor por el Señor, como usted, ¿cierto? Ese amor que mira las cosas que están sucediendo, vemos todas las injusticias, vemos las enfermedades, vemos la pobreza, la corrupción, vemos los problemas sociales, vemos el homosexualismo, vemos la pedofilia, vemos el aborto, vemos tanta cosa que algunos de nosotros tenemos especial celo por esas cosas, pero al mismo tiempo hay una impotencia en hacer algo. Y sin embargo, Dios considera que una sola persona puede llevar el cambio que Él espera. Ahora imagínese todo el cuerpo de Cristo unido. Pero para que eso se dé, para que nosotros podamos tener la perspectiva, mis amadas hermanas, de que no se trata de mí solamente, no se trata de mí. Y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos nosotros que pasar por ese proceso. Y antes de que el fuego cayese para Elías, él tuvo que soportar un arduo proceso de preparación. ¿Y para qué lo estaba preparando el Señor? Para cambiar la religión de una nación entera en un solo día. Tenía que ser algo impactante, tenía que ser algo que no quedara la menor duda. Era su tarea sacar a los judíos de la adoración pagana de Baal y hacerlos volver a su fe en Dios con todo su corazón. Entonces tenía que ser algo tan impactante que no quedara ni la menor duda de quién era el Dios verdadero, porque en ese tiempo habían muchos dioses y en especial Baal, ¿cierto? Entonces en Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense qué atrevido, ¿cierto? Ahora, me llamaron la atención algunas cosas interesantes. La palabra Galaad significa camello, robusto o fuerte. O sea, era una región fuerte. ¿Sí? El significado del rey Acab, que era el rey, es enamoradizo, pero en mal sentido. O sea, no era una persona amorosa, era una persona lujuriosa. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia, los nombres nos hablan de la naturaleza de las personas. Entonces este rey corría en pos de muchas cosas. Y es interesante que Dios escoge preparar a la nación de Israel con una sequía. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Entonces viene Elías, habla con el rey y dice esto y ahora a esperar que el Señor lo cumpliera.
Inmediatamente se inició una sequía en todo Israel y en las tierras afuera de Israel. Y entonces el Señor habla a Elías y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primera de Reyes 17, perdón, ahí me equivoqué, 3 y 4. Entonces, genial para Elías, ¿cierto? Va y decreta una sequía, pero Dios tiene una provisión para Elías. O sea, Dios tiene una provisión porque le dice, ve a vivir al borde de un arroyo donde vas a tener agua. Y encima de eso, yo voy a mandar a las aves, a los cuervos, a que te den allí de comer. ¿Cierto? Ahora, algo interesante es que el significado de la palabra kerit proviene del el origen hebreo karat, que significa rodear. Entonces Dios estaba rodeando y cubriendo a Elías en este tiempo. Y también significa un corte. Bien. Dios le estaba diciendo a Elías, estoy preparando algo. Estoy preparando a la nación con esta sequía porque yo los voy a quebrantar. Voy a rodearlos, voy a hacer un corte. Y entonces manda a Elías. ¿Por qué Dios eligió una sequía? Para quebrar la obstinación de su pueblo. ¿Por qué no escogió un terremoto? ¿Por qué no escogió fuego del cielo? ¿Por qué no escogió una guerra? Sino que específicamente una sequía. Porque el significado del nombre de Baal era el dios de la prosperidad. Interesante, ¿cierto? Desde ahí podemos comenzar a ver que el Señor no hace nada por casualidad. Baal era el dios de las lluvias, la cosecha, la prosperidad y la productividad. Entonces, ¿qué mejor que ir en contra de este dios de las lluvias que demostrar que en realidad Baal no tenía ningún poder como el Dios Jehová de los ejércitos? Él estaba atacando precisamente el carácter de esta fortaleza en Israel que había sido levantada. Entonces, hermanas, déjeme decirle que muchas veces el proceso en el cual nosotros nos encontramos es para derribar tal vez alguna fortaleza que se ha levantado en nuestras vidas, porque el Señor tiene misericordia de nosotras, o tal vez para preparar, para derribar una fortaleza que se ha levantado en su región, porque a usted le va a dar esa tarea de derribar espiritualmente esa región que se ha levantado. Por ejemplo, conocemos el caso de la región de Salta, en Argentina. Espiritualmente es una región que está afectada por algo que sucedió hace varios años, pero nosotras estamos convencidas que el Señor está levantando hombres y mujeres en la ciudad de Salta para restaurar lo que sucedió. De la misma manera sucede en Tres Arroyos, en Argentina. Entonces, tal vez, hermanas, no se trata de usted, una vez más le estoy diciendo, tal vez se trata de lo que Dios quiere hacer en ese lugar a través suyo, espiritualmente, porque cada una de nosotras lleva el sello de autoridad de Cristo mismo. O sea, no estamos aquí, hermanas, para irla pasando. No estamos aquí para simplemente soportar y estar así debajo de las tormentas y la escasez y los problemas. No, hermana, no estamos aquí para eso. El propósito del Señor para cada una de nosotras con nuestras familias es un propósito muchísimo más grande.
Así que primero tenemos que tomar esa perspectiva de lo que el Señor quiere hacer, para que podamos en nuestro corazón decir, Señor, yo quiero estar dispuesta. Imagínense que Dios estaba diciendo, ¿qué clase de Dios están adorando ustedes si es que no llueve? ¿Cómo va a haber prosperidad si todos los campos están secos? Cuando las cosas no funcionan normalmente, cuando hay aflicción, es un tiempo, como lo podemos ver en este tiempo del COVID, en donde el corazón de las personas está más dispuesto a buscar del Señor. Porque mientras estamos en prosperidad, el corazón humano es así porque nació en esclavitud. Y para poder ser librados y para que esa mentalidad de esclavitud de Egipto sea desarraigada de nosotros, necesitamos pasar por procesos de transformación. Y esos procesos de transformación nos llevan a ver que realmente, primero, el propósito de Dios es mucho más grande que nosotros. Y segundo, que nosotros que el Señor anda buscando personas que lo amen tanto, que puedan estar de parte del Señor para traer esa transformación y ese cambio en sus vecindarios, en sus casas, en sus ciudades. Así que es importante que tengamos la perspectiva. Cuando hay aflicción, es común que las personas estén más dispuestas a volverse al Señor. Pero estamos hablando de Elías en este caso. ¿Cómo preparó Dios a Elías para convertirlo en el líder de un gran avivamiento en Israel que empezaría en un solo día? Primero que nada, le dijo que se ocultara. Y también le dijo que iba a beber del arroyo y que Dios mismo lo iba a sustentar. Que cuervos le iban a alimentar por la mañana y por la tarde. Ahora fíjese bien, ahí también comienza el proceso de preparación para Elías. Es cierto que lo estaba sacando y le estaba dando una provisión de antemano, pero aún así tenía que depender, tenía que creer que no estaba loco pensando que unos cuervos de todos los pájaros le iban a traer alimento, ¿cierto? El Señor no construyó un comedor para Elías, no hizo que un árbol no se secara y que él pudiese ir a agarrar fruto todos los días, no le dio un teléfono para que pidiera pizza, sino que el Señor le dijo, vas a depender de mí. Y peor aún, de métodos extraños. Así que para este proceso de preparación, debemos aprender a depender de Dios, aunque sus métodos puedan ser extraños. ¿Por qué extraños? Bueno, el Señor dijo, voy a utilizar a los pájaros menos deseados en la tierra de Israel para alimentarte, porque los cuervos eran considerados animales inmundos. Aún hoy en día asociamos a los cuervos con cosas ocultas, ¿cierto? Con Halloween y con cosas así. No, no es algo agradable ver un cuervo. Sin embargo, son creación del Señor. Y sin embargo, son los pájaros más inteligentes y son los pájaros que en la naturaleza demuestran una inteligencia superior que todos los demás pájaros. ¿Saben por qué? Porque los cuervos aprenden de los humanos. Se paran y los observan y aprenden, por ejemplo, a pasar la calle cuando el semáforo está en rojo y en verde para el peatón. Y no solamente eso, sino que ellos practican algo llamado protocultura. La protocultura es la transmisión de lo que yo como individuo he aprendido para mi comunidad. Entonces ellos no solamente aprenden para sobrevivir, sino que aprenden para enseñar. Es interesante ver los pájaros, los cuervos. Aprenden a hacer, es impresionante.
Entonces, a pesar de que para nosotros un método que el Señor esté utilizando es poco ortodoxo, es extraño, sea desconocido, aún desagradable, esta fue el ave que el Señor utilizó para que llevara pan y carne a Elías. Yo me puedo imaginar a Elías sentado al lado del arroyo, esperando que los cuervos llegaran por la mañana y por la tarde. Y tuvo servicio de comida fiel llevada por el Señor. Así que aún, hermana, cuando los procesos parezcan raros o extraños, ¿qué es lo que está pasando? Ese es un proceso que el Señor está utilizando para que aprendamos a depender de Él y no de nuestra sabiduría. Nuestro mundo, nuestra sociedad, lo primero que nos indica cuando hay un problema es ¿qué voy a hacer? ¿Usted se ha preguntado eso? Lo primero que dice es ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí está el primer problema. Sería mejor decir, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos como primer requisito en el proceso de preparación, en esta sala de espera, a depender de Dios. Número 2. Debemos estar dispuestos a cambiar. Si me acompaña en Primera de Reyes 17, del 5 al 7, dice, y Elías fue, y él fue, o sea, hablando de Elías, e hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, Elías fue obediente. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanas? Bien, estamos en una crisis nacional y de repente Dios comienza a proveer para nosotros, ¿cierto? Y hasta podemos acostumbrarnos, pero algo sucedió ahí. Pasados algunos días, se secó el arroyo que Dios había provisto para Elías. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. De hecho, ya era difícil que Elías tuviese que estar en este primer lugar dependiendo de estos pájaros que eran inmundos, pero igual, bueno, fue lo que Dios proveyó y tengo estanque, tengo mi comida segura, tengo mi alimento seguro, así que no me preocupo que sea poquito, pero ahí va. Pero ¿qué pasó? Pasados algunos días, Dios permite que el arroyo que él había provisto para Elías se seque. Y entonces, ¿qué es eso? No que me dijiste que fuera ahí porque me ibas a alimentar y ahora ya no tengo agua. ¿Qué tipo de Dios eres? Wow. Dice Dios, irás de ese arroyo y beberás agua fresca día tras día. Caminamos al arroyo y nos decimos, sí, Señor. Esto es exactamente lo que el Señor dijo que sería. Pero un día nuestras circunstancias cambian y vemos que el arroyo se está secando. Finalmente se seca por completo y no queda nada. Y entonces nos trastornamos por este cambio. ¿Pero qué pasó? Dios me trajo aquí para hacer este trabajo y ahora ya no tengo nada. Dios me dijo que hiciera esto y ahora todo está tan difícil que no lo puedo hacer. Dios me salvó, pero ahora todo parece que está mal, está patas arriba. Yo he escuchado ese comentario. Hoy estoy peor que antes de que fuera cristiano. Es cierto.
Así dicen. Dios me habló hace 10 años y me dijo que me fuera para esta región y ahora todo está mal. Otras personas comienzan a culparse a sí mismos. Es decir, tuve que haber hecho algo mal, ¿qué es lo que he pecado? ¿Por qué estoy así? Estoy en maldición, estoy... Pero sin embargo, hermanos, cuando esto se sucede, debemos recordar que el Señor tiene planes de bien para nosotros y que donde sea que su palabra nos ha hablado una promesa para nuestra vida, esa promesa no cambia, pero tiene que pasar por la prueba del tiempo para que esa palabra pueda ser fuerte e inamovible. Es una dura lección para nosotros. Primero debemos aprender a depender de Dios. En segundo lugar, debemos aprender a ser flexibles de tal manera que cuando el Señor cambie nuestras circunstancias, nuestro corazón siga afianzado a Él de tal manera que no nos mueva, que no seamos como Tamo, que es llevado de un lado al otro, sino que nuestro esperar en el Señor y nuestro depender de Dios no cambia. Muchas veces estamos contentos con lo que Dios hizo hace 5 años, hace 10 años, pero el Señor quiere llevarnos a una mayor gloria. Y para esa mayor gloria muchas veces necesita secar el arroyo al que nos hemos acostumbrado. No importa si el arroyo lo proveyó Él. ¿Cuántas veces, hermanos, nos aferramos a las bendiciones pasadas? Porque las bendiciones son lindas, ¿es cierto? Yo disfruté de haber sido sanada en el 2014, pero ¿qué pasa cuando la enfermedad regresa? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios se arrepintió? ¿Será que no fue cierto? Pero yo sé que en ese proceso de espera, el Señor tiene algo y que no es solamente para mí. Yo voy a ser bendecida, pero sé que hay algo más grande que yo. Muchas veces nos aferramos a esas bendiciones pasadas y decimos, está tan rico aquí que Señor, por favor, no me muevas. Es delicioso, por favor, no me lleves a ningún otro lado. Esta es la forma en que yo recibí mi bendición. Este es mi arroyo. El Señor está intentando decirnos, te envié al arroyo, pero ahora te digo que dejes ese lugar. Hice que se secara para que no dependas de una mera corriente pequeña. Ahora voy a enviar una lluvia nacional que por tu vida tú vas a traer. Con el arroyo, Dios proveyó suficiente para beber para Elías. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasó con el resto de la nación? El resto de la nación se estaba muriendo de hambre. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras circunstancias, muchas veces nos contemplamos y nos quedamos en nuestro propio problema, viendo lo que me está aconteciendo a mí, y eso cega mi visión de ver todo lo que está pasando alrededor mío. La nación entera, animales, plantas, personas estaban muriendo de hambre por el juicio que había traído. Ellos, que es cierto que ellos se habían causado su propio juicio por haber ido a adorar a otras, es cierto, pero Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos. Y su corazón que ha depositado en nosotros es tener misericordia de aquellos que también se están perdiendo. Así que la nación estaba muriendo
Y el Señor estaba hablando ahora a la vida de Elías para moverlo de ahí, para que pudiese vencer a Baal. Solo hasta que Baal pudiera ser vencido, hasta entonces Dios derramaría su bendición sobre toda la nación. Qué importante el propósito, ¿cierto? El Señor hará lo que haga falta para movernos de nuestra comodidad. Puede ser familiar, puede ser de vivienda, puede ser ministerios, puede ser trabajo, puede ser nuestra vida. Una vez que la vida se vuelve estática y cómoda, es fácil acostumbrarse a disfrutar esa bendición y no está mal, pero el propósito del Señor es que una bendición mayor pueda venir sobre nuestra nación, sobre nuestra región, sobre nuestra ciudad, sobre nosotros mismos, para que su reino pueda ser establecido en esta tierra. Y que no solamente nos quedemos de brazos cruzados y digamos, ay, sí, qué mal está todo, pero como yo estoy bien, no me importa. ¿No es así? Siempre Dios quiere sacarnos de un lugar de estanque para poder movernos a algo mayor y algo más fuerte, porque Él quiere hacer algo nuevo con nosotros. No permitamos, hermanos, que nuestras bendiciones, por pocas que sean, o por temporales, nos eviten primero saber que el Señor está haciendo algo nuevo y no permitamos que esa bendición anterior nos detenga de continuar avanzando sin importar lo que venga, porque no solamente se trata de nosotros, sino que se trata de el reino del Señor. Él mismo dio su vida por su reino, porque ese reino somos nosotros. Ese reino somos su pueblo redimido, avanzando y estableciendo su justicia aquí en la tierra. O sea, tenemos que compartir ese corazón. Imagínense cuando Dios nos estrecha en nuestras circunstancias. Elías solamente tenía dos opciones: o quedarse ahí y tirarse a morir, o la opción de obedecer. Algunas veces, hermanas, el Señor va a causar que ese arroyo que nos está alimentando se seque. ¿Por qué? Quiero que sepa con todo su corazón que el Señor tiene algo mejor que ese arroyo pequeño. Nuestra oración debe ser: Señor, quiero seguir dependiendo de ti. Estoy segura que Elías se acostumbró a beber de ese arroyo. Se acostumbró a que día tras día tuviese su provisión. Hasta que el Señor dijo: basta, estoy haciendo algo nuevo. Dios no es estático, Él está activo entre nosotros, consciente y presente en cada uno de nuestros procesos. En el versículo 7 a 9 dice: pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ok, íbamos de mal en peor. El paso número 3 en el proceso de preparación, en esa sala de espera, es estar dispuestos a ir a los lugares en donde Dios nos diga. Entonces, en el 17:9 vemos que Dios le dijo a Elías que fuese a Sarepta de Sidón. Sarepta quedaba al norte de Israel,
Pero fíjense que no era una región que pertenecía a Israel. Estaba fuera de Israel. En Fenicia, en la ciudad de Fenicia, el Señor dijo a Elías, voy a utilizarte, te voy a llevar lejos de donde estás y voy a sacarte de tu zona de comodidad. Muchas veces, hermanos, como habíamos dicho, estamos acostumbrados a nuestras circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos pide que dejemos esa zona de comodidad y que aprendemos a caminar por fe? La primera reacción en nuestro corazón es, no quiero ir, yo estoy bien aquí, no quiero moverme. Pero alguien había visto la unción de Dios obrando en la vida de Elías. Y también fuera de Israel había una mujer que este hombre de Dios era su única esperanza. Porque de todas maneras había una terrible sequía en toda la nación que estaba alcanzando otras partes fuera de Israel. Y era Elías lo que Dios había provisto para esta mujer y de igual manera para él. El tercer paso en el proceso de preparación es estar en el lugar correcto, tanto en nuestro corazón como en el lugar. Algunas veces tenemos la tentación de cuestionar el lugar en donde estamos, especialmente si es un lugar que nos trae mucha dificultad, si es un trabajo en donde no nos valoran, si es un lugar en donde tenemos escasez, dificultades. Es más fácil irse, ¿cierto? Pero dice la escritura, de ¿a dónde huiré de ti? Y saben que hay en la escritura la historia de alguien que intentó huir de Dios. ¿Y qué pasó? Estoy hablando de Jonás. Todas sabemos esa historia de Jonás. No pudo, porque Dios tenía algo mejor para Jonás, tanto para cambiar su corazón como para bendecir y salvar a una nación entera. Entonces siempre piense, mi amada hermana, que los procesos del Señor, que los propósitos del Señor son mayores que nosotras. Tal vez, hermana, no va a ser para usted, de hecho que va a ser bendecida, pero tal vez es porque el Señor sabe que en su futuro está el siguiente predicador que va a traer un avivamiento. Tal vez va a ser usted, o tal vez va a ser su hijo, o tal vez su nieto. Pero si no hubiese preparado el camino, esa bendición, esa unción, ese manto de autoridad no hubiese podido caer, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios no es un Dios de llaneros solitarios, es un Dios de generaciones. Y créame que usted y su generación están contenidas en el proceso de Dios. Así que muchas veces tenemos que ser sacados de nuestra zona de comodidad. Y en este paso, en el proceso de la sala de espera, debemos estar dispuestos a estar en donde el Señor nos coloque, porque de ahí el Señor también traerá bendición. Y ahora, fíjense bien, del paso 2, en donde yo solamente estoy recibiendo bendición, ahora yo estoy siendo enviada, aún a pesar de mis circunstancias, para hacer bendición para otras personas. Número 4, debemos estar dispuestos a depender de otros.
depender de otros. ¿Qué habría sucedido si Elías se hubiese quedado ahí? ¿Cómo que una viuda me va a alimentar a mí? Yo, el gran profeta de Dios, y ahora tengo que estar humillándome y voy a ir a pedirle y más a una viuda. Ahora, recordemos, esta mujer era una mujer de Fenicia, pero aún así era viuda y solo tenía a su hijito. Y había sequía en toda la nación. Y venía este gran hombre de Dios no sabía con lo que se iba a esperar, porque por lo general las viudas no tenían dinero, porque una vez que la viuda se quedaba viuda, todo lo que la mujer tenía era de su esposo, entonces ella era abandonada y dejada, especialmente fuera de Israel. O sea, definitivamente no tenía los medios para alimentarlo. Es una viuda y no tiene dinero, y encima de eso ni siquiera pertenece a Israel. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros hacemos lo mismo con la voluntad de Dios en nuestras vidas? No estamos dispuestos a pasar por ahí. Pero yo sé que nosotras tenemos en nuestro corazón el anhelo de ser dóciles y sensibles a la voluntad de Dios. Y sabemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón el deseo de, aún tal vez no sabemos qué es o cómo, pero sabemos que en nuestro corazón tenemos el anhelo de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Y créame que el Señor es fiel y suficiente a su palabra. Y no somos nosotros los que cumplimos el propósito en nuestras vidas, es Él. Su escritura, su palabra dice, yo soy el que voy a cumplir el propósito. Él que es fiel para hacer la buena obra en nosotros, Él también lo hará. O sea, Él pone el propósito y Él la hace. Y nosotros solamente debemos estar dispuestos a pasar por ese proceso de preparación. Saber que el Señor es suficiente, mis amados hermanos. Debemos estar dispuestos a humillarnos y a pedir. Si vamos a Primera de Reyes 17:10, dice, entonces una vez más, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Vemos que Elías se detuvo confiando directamente en los milagros de la mano de Dios. Y él se humilló delante de una mujer que, imagínense, hermana, no estaba bien vestida, era una viuda. Posiblemente no tenía realidad, no tenía una buena apariencia. Una viuda trabajada con escasez. Imagínese usted, se le cae la cara de vergüenza. Usted que tendría que estarle dando a esta persona necesitada, usted le está pidiendo. Wow. Pero él se humilló y le dijo, señora, con todo respeto, estoy aquí en nombre de Dios. ¿Podría por favor traerme un pedazo de pan y agua para mí? Qué vergüenza, hermana. El gran siervo de Dios pidiéndole a una viuda un pedazo de pan. Muchas veces la pobreza no nos afecta. Dice, bueno, yo tengo esto y con tal de que nadie lo sepa, yo estoy bien. Pero muchas veces el hecho de humillarnos y pedir y reconocer
que necesitamos. Es más difícil que no tener. Aún aquí el Señor está trabajando directamente con el corazón de Elías. Y recuerde, quiero que recuerde que eh, Elías no era un superhombre, humano igual que nosotros, con dudas, con emociones, con las mismas batallas que nosotros teníamos que hacer, habiendo recibido una promesa de Dios. Por supuesto, yo soy el profeta escogido de Dios. Y tal vez había un poco de orgullo en su corazón. O tal vez el Señor lo estaba utilizando para que pudiésemos nosotros ver que el Señor mira hasta lo más profundo de nuestro corazón y que muchas veces Él va a hacer que nosotros podamos experimentar todos los procesos de ser esa vasija de barro. No hay ninguna área de la vasija de barro que no sea tocada y moldeada por el alfarero. Y Él es nuestro alfarero celestial. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no entendemos el propósito del Señor en la época de escasez? Es difícil pasar por escasez. Es difícil pasar por tiempos de incomprensión, por tiempos en donde queremos alcanzar una realidad, pero no está ahí. Y sin embargo, ese tiempo de escasez, ese tiempo de dificultad, ese tiempo de enfermedad, ese tiempo de conflicto, ese tiempo de no realización, está sirviendo para que el Señor derribe las fortalezas que el enemigo ha levantado, no solamente en mi vida, sino también en mi región, porque todo esto es espiritual. Con mi obediencia tiene una liberación espiritual que afecta mi alrededor. Esto es tan importante, mis amadas hermanas. Muchas veces el terror y la vergüenza nos sobrevienen por no entender el modo en que Dios obra y pueden causar que muchos perdamos el ánimo o que simplemente no querramos humillarnos o nos damos por vencidos. A veces es necesario que pasemos por pruebas y por luchas, por tiempos de espera. Y lo primero que decimos, aún en nuestro pensamiento, mejor no hubiera venido a Cristo. Yo mejor me voy a hacer esto. Y una vez más viene el yo a tratar de desesperarse y pensar, ¿qué puedo hacer yo? Cuando lo que yo voy a hacer es estar dispuesto a humillarme, dispuestos a pedir si es necesario pedir. Porque el Señor no quiere que nosotros nos enfoquemos en nosotros. Somos importantes, sí. Él dio toda su vida por usted y por mí. Pero también por mi hermano, también por mi vecino inconverso, también por esas personas que posiblemente va a ser su último día y yo era la única esperanza. No se trataba de que a la mujer no le alcanzaran las monedas para pagar el viaje en el autobús o el dinero, porque no tenía dinero para su camioneta. Su dificultad de esta viuda era mucho más seria. Ella estaba en una región que comenzaba a morirse de hambre. La lluvia no había caído. Y en medio del desastre, aquí estaba el siervo de Dios pidiéndole un poco de agua y alimento, de los cuales a esta mujer le quedaba muy poco. Algunas veces el Señor quiere que dependamos directamente de Él, como en el caso del arroyo y los cuervos, pero otras veces, en ocasiones, Él quiere que dependamos de circunstancias especiales que Él organiza.
Tal vez usted no sepa de dónde va a venir su propia comida o si aún el próximo salario va a venir o si aún va a ser sanada o si aún su circunstancia va a cambiar o cómo vamos a hacer, qué va a pasar con esta situación que me está apremiando. Y yo quiero animarte, hermana, a que ante todo dependamos del Señor, que depongamos nuestra mente, nuestra propia sabiduría, porque hay tantas cosas que podemos hacer en nuestra humanidad y hay otras veces que ni aún con todo lo que podemos hacer no es suficiente. Entonces el Señor está diciendo algo. Cuando esos imposibles están, es porque Él es el que quiere ser el autor de ese milagro en tu vida que va a alcanzar a otros también. Y tú vas a compartir ese gozo de poder ser esta bendición. Quizás el Señor le dé otro empleo, tal vez el Señor le ayude de otra manera. Tal vez cuando no tenemos, alguien de repente se cruza en nuestro camino y nos regala esto. O tal vez salga un tratamiento para su condición. O tal vez el Señor la sane directamente, pero no podemos apreciar la naturaleza de Dios hasta que la experimentamos. Porque Él no es una palabra, Él es una acción. Cuando Elías le pidió a la viuda que le diera un poco de pan, ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Fíjense, ni siquiera era de ella, era Jehová tu Dios. O sea, ella sabía quién era él. Y ella le temía y lo conocía de lejos. Que solamente dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy leyendo el versículo 12. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense, hermana, a veces nuestras situaciones son difíciles, pero de repente el Señor nos trae y nos cruza con una persona que ya no tiene más esperanza. Y que nuestra presencia, aún a pesar de lo que estemos pasando, va a ser la que traiga esperanza y provisión a la vida de esta persona. Ella le dijo, estimado señor profeta, quiero hacerle saber que este es mi último bocado con mi hijo y luego de esto nos vamos a morir de hambre. Todo lo que me queda es un puñado de harina. Estoy haciendo mi último esfuerzo. Estoy usando las últimas fuerzas que me quedan, porque el desastre en mi vida es inminente y no tengo más esperanza. Pero me llama mucho la atención cómo Elías respondió. Si me acompañan al versículo 13 y 14, dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal si Elías no hubiera ido a Sarepta? ¿Qué tal que él hubiera dicho, no voy?
yo me voy a dejar morir igual, o decidir irse para otro lado. Él fue la provisión que el Señor envió para esta mujer que ya no tenía ni fuerzas ni esperanza. Y en medio de este desastre nacional viene Dios y le da aún una promesa a alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo. Ahora imagínense, Elías estaba en una necesidad porque él no sabía cómo él mismo iba a ser alimentado hasta que estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le había dicho. Y fue ahí, después de que Elías se humilló, que el Señor le dio la promesa de que aún en ese tiempo que la nación estaba muriendo, ni ella, ni el niño, ni él tendrían escasez. Y sin embargo, no fue fácil porque él mismo estaba pasando por situaciones difíciles. Paso número 6 es luchar contra la desesperación y usar nuestra autoridad en Cristo Jesús para los milagros, a pesar de nuestras propias circunstancias. Una vez más podemos ver que no se trata de nosotros, que porque yo esté pasando por un proceso de dificultad, tal vez de depresión, tal vez de tristeza, tal vez problemas en mi matrimonio, tal vez problemas con mis hijos o en el trabajo. Y lo único que yo quiero es estar echada en la cama y no saber de nadie. Y que no me molesten porque no tengo. Y a veces, hermanos, en realidad no tenemos. Elías no tenía nada que darle a esta viuda. Solamente tenía la palabra que Dios le había dado. Así que Elías luchó contra la desesperación. En el verso 12 nos dice que la mujer había llegado al final y se estaba preparando para morir. Imagínese usted está enferma, ¿cierto? Y viene y el Señor la cruza con una persona que tiene una enfermedad terminal. ¿Será que en ese momento nuestra fe va a ser suficiente para creer por ella y por mí? ¿O será que yo también me voy a poner al lado de esa persona y decirle, no, también tú estás perdida, así que ven, vamos a morirnos las dos? No es así. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque mis amadas hermanas, en esos momentos de dificultad, de desesperación, de escasez, es de Él. Dice la Escritura que nuestras fuentes están en Él. Entonces, todos estos procesos de espera para lo que Dios va a hacer en su vida, para la liberación que usted está esperando, para la sanidad que está esperando, para que esa circunstancia cambie, para que su esposo acepte al Señor, para que sus hijos regresen al Señor, para que su situación económica sea transformada, para que ese jefe que la maltrata tanto cambie, para que ese trabajo, para que usted pueda recibir cualquier promesa que usted esté esperando. Todo eso, hermana, está obrando para que se cumpla lo que dice la Escritura, que el Señor hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ciertamente es que los procesos por los cuales nosotros pasamos son difíciles de entender. Claro que sí, pero no se trata de que nuestra obediencia dependa de si los entendemos o no, sino que dependa de que nosotros nos aferremos a que el Señor es un Dios más alto que nosotros y sin embargo nos ama de tal manera que si Él está permitiendo que estemos pasando por esa situación es porque Él sabe más que nosotros.
De la misma manera en como el Señor le dio un sueño a David, como compartía la vez pasada con algunas de ustedes que estuvieron, no sé si recuerdan, hablábamos de cómo el Señor le dio una promesa a David que me imagino que solo él podía recordar porque no había nadie más. Solo estaba Samuel y David cuando fue ungido para ser rey. Una nación entera no tenía idea que David había sido llamado para ser rey. Y sin embargo, David tenía esa promesa en su corazón y tuvo que esperar una docena de años, huyendo, siendo perseguido para matarlo, no teniendo que comer, teniendo que viviendo en cuevas, teniendo que huir, teniendo que pasar todo menos su ascenso al trono. Hasta que fue el Señor durante ese periodo que lo preparó para el peso del trono. Dios no quería a otro Saúl. Ya Dios les había dado lo que el pueblo quería. Un rey ungido, bonito, lindo, sin procesos en su vida, sin necesidad de experimentar obediencia. Ahí está el resultado. En la vida de Saúl nosotros podemos ver qué pasa cuando no pasamos procesos. Yo no quiero ser Saúl. Hermanas, yo no. Prefiero pasar por lo que el Señor considere que yo necesito para ser moldeada, para alcanzar su propósito, porque sé que su propósito es mejor que cualquier cosa que yo desee. Entonces, regresando a la desesperación, muchas veces, hermanas, aún en nuestro peor momento, vamos a ser nosotras las que traigamos una palabra de esperanza para una persona que ya no la tiene. Vamos a ser nosotros las personas que el Señor use para hacer un milagro de sanidad, sin importar si usted misma está enferma. Nuestras circunstancias son temporales, pero lo que el Señor establece en nuestras vidas son cosas eternas. Usted, hermana, puede cambiar totalmente la vida de una persona de la manera en cómo Elías cambió la vida de esta viuda. Así que tengamos el valor para pedir y para orar y para estar dispuestos a dar, porque no vamos a dar de nosotros, sino que vamos a dar de lo que el Señor nos ha dado, creyendo en ese milagro para otra persona cuando todas las puertas están cerradas. Si vamos, hermanos, a caminar con el Señor, tendremos que luchar contra lo que veamos en nuestras propias circunstancias. Esa es la batalla más grande. Es muy fácil dejarnos llevar por lo que vemos porque es nuestro mundo natural. Pero la fe mira las cosas que no son como si fuesen. La desolación que existe en el mundo es contra lo que tendremos que luchar. Y no vamos a dejar que la desesperación llene nuestro corazón porque sabemos que no pueden existir las dos cosas. No puede existir una promesa bien cimentada y la desolación. Tenemos que escoger una de las dos. Tenemos que escoger ser fuertes y robustas en una de las dos cosas. ¿Estás dispuesta a hacerle frente a la desesperación? ¿Estás dispuesta a tener fe aunque no haya? ¿Estar dispuesta
a orar, hermanos, es que saben que el evangelio y la vida con el Señor no es una vida de sentimientos. Casi 100% de las veces, nuestros sentimientos son contrarios a lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es así. Porque los sentimientos son pasajeros. Los sentimientos provienen de nuestra alma, pero el Señor y sus propósitos son mucho más fuertes, son eternos que nuestras emociones, que cuando seamos redimidas, esas emociones van a cambiar. Entonces, a pesar de nosotras, a pesar de nuestras emociones, a pesar de nuestras circunstancias, vamos a tener fe que pueda alimentar y que pueda ser suficiente para ser la esperanza para otra persona. Hay un proverbio que yo leí un día y dice un alumno a su maestro, maestro, le dice, tengo mi corazón roto en 1000 pedazos. Y entonces el maestro le dice, bueno, ve y repártelo entre 1000 personas. Porque hermanas, el Señor va a utilizar nuestras circunstancias para traer vida y esperanza a otros. Y esos 1000 pedazos rotos van a servir para traer esperanza y vida a 1000 personas. Y usted va a ver el fruto de eso que usted ha sembrado. Por eso hay una promesa que dice en la Escritura que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Elías en este caso tuvo una oportunidad para sofocar la única esperanza que había en el corazón de esta mujer, porque esta mujer sabía que este era un varón de Dios. Ante todo, mi amada hermana, usted representa al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El enemigo va a tratar de venir y decirle, pero estás viviendo en derrota, pero mira cómo estás. Pero mira, nadie te hace caso. Pero mira, ni siquiera puedes lograr hacer esto y lograr hacer lo otro. Todos los días nosotras tenemos la oportunidad de sofocar el obrar de Dios en nuestra vida y en la vida de otra persona. Pero cuando nosotros alcanzamos de la fuente que el Señor ha puesto y declaramos lo contrario de la situación, la mujer tenía miedo, estaba a punto de morir. Y lo que él le dice es, no temas a dar ese salto de fe, porque el Señor tiene una provisión que no te va a dejar en este tiempo hasta que llegue el derramamiento de la bendición para la nación entera. No vas a morir. Él tuvo la opción de quedarse con la depresión, la decepción y la frustración. Su actitud de empatía con la mujer hubiese podido acabar con la vida de esta mujer y con la vida de su hijo. Una actitud de frustración puede paralizar el mover del espíritu. Así que aún nosotros debemos cuidar nuestras actitudes en nuestro corazón. Pero el espíritu dócil le ayudó a cooperar con el plan de Dios para esta mujer en vez de resistirlo. A través de estos procesos, mi amada hermana, que estamos pasando, Dios nos está preparando para grandes cosas. No importa si no la puedes ver ahora. No importa si no lo crees, porque una vez más, como yo sé que soy humana, como yo sé que mis emociones son volátiles, que en un momento yo estoy feliz y de repente se me atraviesa un carro, me choca y ya cambió mi emoción. O de repente me hacen un mal gesto y me enojé. Así somos.
Y el Señor, aún a pesar de eso, tiene un plan de prepararnos para cosas que van más allá de nosotras mismas. La pregunta es, ¿estamos dispuestas a ser dóciles y enseñables? ¿Estamos dispuestas a renunciar a lo que nosotros queremos y a dar la respuesta de nuestra sociedad instantánea? Hermanas, vivimos en la época de el microwave, el popcorn de bolsa, el McDonald's. Encendemos el televisor y ahí está lo que queremos ver. Agarramos el celular y un mensajito, ¡pling!, y viaja a miles y miles y miles de millas de kilómetros de distancia. Vivimos en una cultura contraria a nuestro Dios, que se ha demorado 2000 años para hacer la obra en nosotros y aún todavía no estamos listos. ¿Qué cultura instantánea ni qué nada? Aún eso tenemos que batallar. ¿Estamos dispuestas a renunciar a lo que el mundo nos puede ofrecer para esperar en esa sala de espera? El séptimo paso, y con esto voy a terminar, es rechazar la autoconmiseración y el fatalismo. En el versículo 17, qué grave lo que acontece aquí. Después de estas cosas, Bueno, pues compraba remedio y pasaron a la cuenta. después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la señora. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el niño aliento. ¡Ay, cielo santo! El Señor ya había hecho un milagro con esta viuda, proveyendo cada día el alimento para él y para Elías, para la mujer y su familia. Y probablemente Elías estaba como aliviado, ¿cierto? Pero antes de que pudiese celebrar su victoria, ¿qué pasa? Una calamidad tremenda, otra crisis entre manos. Después de la provisión milagrosa de Dios en esta época de hambre, el hijo de la viuda cae enfermo y la enfermedad era tan seria que el niño dejó de respirar. Algunas veces decimos, podemos pasar la primera prueba. Pero ¿qué pasa cuando viene la segunda? Y la segunda es peor que la primera. ¿Qué pasa con eso? ¿Será que cuando la segunda prueba venga nos vamos a derrumbar? ¿Será que nuestras raíces solamente llevaron hasta este poquito y no habían alcanzado para superar lo que sea que el Señor traiga para nosotros? Imagínense el revés que Elías estaba viendo. Y encima de eso, vamos a ver el versículo 18. Y dice la mujer a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Cielo santo. Esta mujer le estaba diciendo a Elías en su cara que él había venido a causarle tragedias. A veces nos acusan injustamente. ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? Tengamos cuidado de que nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros afectos se interpongan con la palabra que Dios ha dado. Antes de ver algo glorioso que el Señor va a hacer, recordemos que Dios estaba preparando a Elías para cambiar el corazón de una nación entera en un solo día. Este es el capítulo 17. La sala de espera
del capítulo 18, en donde Elías acabaría con el dios Baal y toda la nación caería, entraría en un avivamiento como no se había visto. Y sin embargo está aquí siendo acusado, no siendo comprendido. Antes de una liberación, antes de un gran avivamiento, antes de un milagro, antes del mover de Dios que va a desbordar, el enemigo vendrá a ver si puede destruirnos emocionalmente. Depende de nosotros que podamos escuchar, que deseemos escuchar, porque hermanas tenemos la opción de escuchar o no escuchar. La escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero de la voz del extraño se apartan. El Señor no va a venir y nos va a cerrar los oídos. Es nuestra prerrogativa decidir, no, Señor, yo voy a creer en lo que tú me dijiste. Yo voy a creer en tu palabra, en tu promesa. Yo voy a creer que me dijiste que tú me ibas a sacar de eso. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el tiempo en que dure, yo sé que tú estás conmigo. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto es lo último que me faltaba? Yo tiro la toalla, ya no quiero más. ¿Cierto? Imagínense lo que estaba hablando el enemigo al corazón de Elías. O sea, la mujer solamente lo había conocido en ese tiempo. Lo que había conocido es que era un varón de Dios, que había traído pan y alimento para ella, pero que también le había traído calamidad porque por causa de él su hijo había muerto. Pero en el corazón de Elías estaba todo lo demás. En el corazón de Elías, en la memoria de Elías estaba, Señor, me enviaste al rey para traer una calamidad sobre la nación. Me enviaste a traer maldición a la nación. Y por mi causa la gente se está muriendo de hambre. ¿Será que en realidad fuiste tú el que me mandaste a dar esta palabra de juicio para esta nación? El enemigo estaba hablando. Por tu culpa la gente se está muriendo. Por tu culpa hay sequía en la tierra. Por tu culpa, eh, por tu culpa, por tu culpa, este niño se murió. Por tu culpa, esta viuda está pasando, porque si tú no hubieras dicho eso, entonces no hubiese habido sequía en Israel y esta viuda por lo menos tendría lo poquito que tiene. Y ahora has venido y por tu presencia el niño se muere. Gran profeta, gran siervo de Dios, tú, Elías. Pero podemos ver la respuesta en el siguiente versículo. En el 19 al 24 dice, él le dijo a la mujer, primero no se defendió, sino que él le dice a la mujer, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en la casa donde estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y tendió sobre el niño y se tendió sobre el niño 3 veces. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Fíjese que la escritura nos dice que era un niño. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías,
Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Note que Elías expresó su miseria personal delante de Dios, no delante de la mujer. Estaba luchando contra la autoconmiseración y estaba luchando con sus propios sentimientos, pero en su aposento, en su lugar secreto, en su lugar de comunión con Dios, ahí fue donde Elías volcó totalmente su corazón a Dios y descubrió lo que realmente le estaba sintiendo. Elías estaba culpando a Dios de lo que estaba pasando, pero ¿sabe qué? Dios no se ofende por eso. Y le costó a Elías 3 veces. Hermanas, muchas veces la respuesta no va a venir inmediatamente. A veces vamos a tener que buscar en el fondo de nuestro corazón y pasar por momentos de desesperación difíciles, pero no se rinda, mi amada hermana, no se rinda, derrame su corazón delante del Señor y tiéndase sobre la cama, tiéndase sobre su circunstancia difícil, clame, llore, derrámese, 1, 2, 3, 4, no importa, hermana. ¿Sabe por qué? No porque el Señor sea un Dios sordo, sino porque Él necesita sacar todo lo que tenemos incorrecto de la naturaleza de Dios, de lo que nosotros pensamos incorrectamente que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón para que las escamas de nuestros ojos puedan ser sacadas y veamos en realidad que nuestro Dios es un Dios de vida, que Dios es un Dios que quiere sacarnos de todo lo que el enemigo ha sembrado en nosotros. Y que para que eso suceda necesitamos comprobar verdaderamente su naturaleza, pero no puede ser en medias tintas. Ahí en esos momentos, cuando la única esperanza que este hombre tenía era que Dios respondiera y ni siquiera sabía si lo iba a hacer, porque 3 veces y no le respondía. Wow. Finalmente, aún a pesar de lo que Elías sentía, se derrama delante de él y le dice, Señor, Dios mío, cuando nosotros hacemos nuestro a Dios, nuestra esperanza, lo único que tenemos, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. En la primera vez, Elías fue con un berrinche, con una pataleta delante de Dios. O sea, estaba quejándose. Y Dios no se sorprende de eso, pero no va a responder a nuestros berrinches. Dice la escritura, y me buscaréis, y me encontraréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Hermana, déjame decirte que no es fácil buscar a Dios de todo corazón, porque tenemos tantos artificios y tantos pensamientos que obstruyen la verdadera voz del Espíritu que Él ha puesto en nosotros, que hasta que este corazón sea rasgado y verdaderamente salga lo que hay en este tiempo, en el corazón de Elías, salió lo que Elías tenía en su corazón. Dios mío, no fue una petición superficial. Desde lo más profundo de su corazón, Elías reconoció que Dios era su Dios, de todo su corazón. Y me buscaréis de todo corazón y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón. Y entonces Dios le respondió.
O sea, estaba entrenando a Elías a llegar a una profundidad de relación con el Señor, en donde ni la muerte iba a poder cambiar lo que Dios significaba para él. ¿Mm? Y entonces Dios respondió y lo revivió. ¿Y para qué hizo Dios todo esto? Para transformar el corazón de una viuda insignificante, una viuda que ni siquiera era parte de la casa de Israel. Pero aún a esa viuda el Señor quería dar la convicción de que Dios era el único Dios verdadero y que Él en su mano tenía la provisión y que Él tenía la vida. Imagínense qué agradecimiento de esta mujer. Y que encima de eso, que la palabra de Jehová era verdad. Para que se cumpla la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Qué difícil es para el Señor que nosotros vivamos por su palabra, porque le ponemos tantas cosas encima. Y sin embargo, lo que el Señor anhela es que nosotros podamos vivir de la palabra que sale de su boca. No importa si son circunstancias extrañas, no importa si no lo entendemos, no importa si no tenemos lo que deseamos, sino vivir por su palabra, comprendiendo que no se trata solamente de nosotras, sino que se trata de todo lo que el Señor está viendo alrededor y que Él tiene el anhelo de compartir ese corazón con nosotros, porque nosotros somos su representante, su autoridad aquí en la tierra para establecer su reino. Eclesiastés 3:11 termina diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Después de esto que pasó, Elías estaba listo para ir otra vez. Delante del rey Acab y llamar a todo el pueblo y preparar el altar. Y entonces el fuego de Dios cayó sobre la nación. E Israel en un día transformó su corazón entero. Y entonces Dios destruyó a todos los profetas de Baal y entonces la lluvia comenzó a caer. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Note que no dice lo hará. Dice que ya hizo. O sea, en la provisión del plan de Dios, Él ya dio el final feliz que usted espera. Ya dio la paz, ya dio la prosperidad, ya dio esa circunstancia que usted está esperando, ya dio la sanidad, ya dio la libertad, ya dio ese trabajo que usted anhela, ya dio esa casita, ya Él lo proveyó. Sus anhelos, los anhelos de su corazón están contenidos en el corazón de Dios. Porque Él pone el querer como el hacer. Ese plan bonito que usted tiene en su mente mucho antes fue concebido en el corazón de Dios. Así que usted no está sin esperanza, no está entregada a las circunstancias, no tiene que ser llevada de un viento para otro. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, estoy hablando de un corazón que sea dispuesto y dócil a pasar por el proceso que tengamos que pasar.
porque no solamente se trata de esa circunstancia pasajera que yo quiero que cambie. Eclesiastés 3:11 nos dice que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón y que nosotros no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, mi amada hermana, yo quiero decirle que esa circunstancia difícil por la que usted está pasando no es el fin. Que es cierto, es un proceso difícil que puede nublarnos y que puede ocupar nuestros días y noches y desvelarse y orar y llorar y desear que esto pase. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos experimentando comparado a la eternidad? Su vida, mi amada hermana, ha sido creada para un propósito mucho más grande que usted. ¿Estamos dispuestas a ser preparadas? ¿Estamos dispuestas a rendir lo que nosotros queremos? ¿Estamos dispuestas a pasar por ese proceso para llegar a ser como este árbol frondoso? Para llevar vida, para llevar esperanza, para ser establecidas. Mis amadas hermanas, nadie ha dicho que sea fácil, pero tenemos esperanza porque los planes del Señor son eternos, son mucho mayores que lo que nosotros podemos siquiera entender. Así que yo quiero, mi amada hermana, animarte en esta noche a que si estás pasando por una situación difícil, esa situación difícil no lo es todo. Es solamente una partecita del proceso, porque después de que esto haya servido para tu bien, el Señor te va a usar para transformar de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Que yo no soy llamada, eso no es cierto. Porque aquí mismo en la Escritura dice que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y que nosotros no alcanzamos a entender la obra que el Señor ha hecho desde el principio hasta el fin. Quiero terminar con una oración para que rindamos estos procesos, para que estemos confiando en nuestro corazón con una certeza bien afianzada en que es solamente un proceso, que esto también pasará, como dice la Escritura, y que el Señor está en el asunto, no tiene despropósito. Rinde tus circunstancias, rinde esa lucha. Ya dejemos de luchar con el aire. No hay nada que podamos hacer, mis amadas hermanas, para acelerar ese proceso. El proceso va a durar lo que tenga que durar mientras que el Señor sepa que nosotros lo necesitamos y no solo nosotros, sino todo lo que está dependiendo de nosotras. Yo me imagino si no tuviese que haber pasado, si tuviese la oportunidad de regresar el tiempo y de decir, esto no lo quiero vivir, eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco. Yo realmente no sé qué sería de mí ahora. El Señor quiere que lleguemos al plano en donde todo, como el apóstol Pablo, todo lo estimemos como basura por tal de ganar a Cristo. Porque si realmente comprendiéramos el regalo que hemos recibido del Señor es tan grande y tan inimaginable que no alcanzamos a comprender la obra. Yo creo que todos diríamos lo que sea que tenga que pasar. Así que esta noche yo quiero traer esperanza a tu corazón, decirte que no es en vano, decirte que es cierto el proceso es difícil, pero vas a pasar por ahí, porque el Dios de verdad está contigo, porque es un Dios que tiene planes de bien para darte un futuro,
para darte una esperanza, para darte el fin que deseas. Hermana, el fin que deseas. Todo lo que deseas en tu corazón tiene un tiempo. Y el Señor ya lo hizo todo hermoso en su tiempo. Depongamos esa lucha, depongamos esa resistencia a los procesos del Señor. Depongámoslos, porque es un trato para hacer en nosotros una obra que ni siquiera nosotros entendemos, que no es para ti misma, es para bendecir miles y miles y miles de personas que tú no vas a conocer hasta en la eternidad. Amén, hermana. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú tienes en tu corazón, Señor, nuestros anhelos, porque nos escuchas, Señor, porque ya diste la provisión para eso que esperamos, Señor, para ese milagro, para esa sanidad, para esa libertad, para todas las cosas materiales, Señor, o de nuestra alma que nosotros buscamos. Señor, tú ya las has provisto dentro de tu plan. Pero queremos decirte, Señor, que te agradecemos por esos procesos y que queremos ser dóciles, Señor, que queremos escuchar tu voz, que queremos ser sembradas y plantadas y ser robustas como la región de Galaad, Señor. Esperar en ti, sabiendo que si tú has permitido este proceso que está sucediendo en nuestras vidas, tú nos vas a sacar de él, Señor, y no solamente sacar por sacarnos, sino que nos vas a sacar bendecidas, fortalecidas, crecidas en ti, Señor, sabiendo que te conocemos en un área más, preparadas para hacer bendición, preparadas para traer esperanza, preparadas para hacer alimento, preparadas para expandir tu reino, preparadas para alcanzar a aquel que no tiene esperanza, preparadas, Señor, para hacer tu extensión, tu reino, tu mano, tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Sabiendo que no se trata de nosotras, pero tú tienes la provisión para todo lo que nosotros deseamos o anhelamos en nuestro corazón y que aún para eso tú has provisto una promesa, Señor. Te ruego tu Santo Espíritu de gracia sobre cada una de la vida de mis hermanas, Señor. Sea cual sea el proceso por el cual estén pasando, Señor, cual sea la sala de espera en las que están, Señor, y cuánto tiempo han estado ahí. Yo te suplico, Señor, que en esas noches de dolor, en esas noches de desesperación, Señor, tu gracia sea presente sobre sus vidas para recordarles, Señor, las promesas que tú les has hablado y que ellas se puedan aferrar, Señor, de tu palabra que es verdad. Señor, que tú tienes un propósito y que no haces nada con despropósito, Señor, sino para bendecirlas, porque tu palabra dice que tú sabes, Señor, tú sabes los planes de bien que tienes para nosotros. Tú sabes, Señor, queremos deponer en esta hora nuestra necesidad de saber por qué o hasta cuándo, Señor, y confiar en que tú sabes lo mejor para nosotros y que aún no saber por qué y que aún no saber cuándo es parte del proceso de confiar en ti, es parte del proceso de ser hechas a tu imagen, Señor. Que esta generación de mujeres, Señor, sean madres de generaciones de hombres, Señor, que transformen el mundo, que transformen, Señor, que traigan ese avivamiento. Mujeres que oran, Señor, mujeres que doblan sus rodillas, mujeres, Señor, que sin importar lo que estén pasando, son mujeres de fe, Señor.
Mujeres, Señor, que tienen tu visión. ¿Cuántas veces, Señor, has transformado naciones enteras, épocas enteras, Señor? Debido a mujeres, Señor, que han doblado sus rodillas para orar, para interceder, para creer, Señor. Padre amado, en este tiempo donde abunda la maldad, abunda también la gracia, Señor, esa gracia que tú estás depositando en cada corazón en esta hora. Señor, en cada corazón que ha escuchado, Señor, que tus promesas son fieles y son verdades, Señor, y que tú nos das la gracia y que tú nos llevas de gloria en gloria para pasar por todo lo que tengamos que pasar, Señor, para que sea tu gloria, tu reino establecido, Señor, para que nuestra perspectiva cambie y veamos las cosas como tú las ves, Señor. Te ruego, Señor, que le des la gracia a mis hermanas para tener fe, Señor. Que renueve su fe cuando ya se acaba, Señor. Que renueves su esperanza, Señor, que renueves tus promesas sobre ellas, sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus ministerios, Señor, que les des sabiduría, gracia, inteligencia, Señor, el poder de tu espíritu. Padre amado, para creer por milagros, para renovar, Señor, esas fuerzas, Padre, renovar su entendimiento, transformar, Señor, ser transformadas y ser agentes de cambio y de transformación, donde sea que tú las hayas plantado, Señor. Que por causa de ellas haya prosperidad en sus empresas, en sus hogares, en sus ciudades, Señor, en sus naciones. Tú nos has entregado naciones, Señor. Prepáranos, Señor, prepáranos para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Danos una visión. Derrama sobre nosotras la unción de Débora, Señor. Derrama sobre nosotros la unción de Esther. Derrama sobre nosotros, Señor, tu espíritu, para que esas fuerzas sean renovadas, Señor, para que a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, Señor, a pesar de la incertidumbre, tú levantes a mis hermanas, Señor, y las hagas sentarse con los príncipes de su pueblo, Señor. Aquellas despreciadas, aquellas que no son tomadas en cuenta, Señor, aquellas que no tienen voz, aquellas, Señor, que tienen que luchar. Señor, sé tú luchando por ellas, ganando sus batallas, Señor, entregándoles la victoria en sus manos, Señor amado. Mientras, Señor, son mujeres experimentadas en tus tiempos, con ojos, Señor, de sabiduría, viendo lo que tú estás haciendo y guardando en su corazón todos los dichos de tu boca, Señor. Fortalece a mis hermanas, Señor, por favor. Dales la gracia para pasar, Señor, por estos tiempos de proceso, por estos tiempos de espera, Señor. Porque tú no eres sordo a sus palabras, a sus clamores, a sus lágrimas, Señor. No eres sordo a sus palabras, sino que tú estás ahí, Señor, en lo más íntimo con ellas, en sus camas, Señor, en sus corazones. Gracias te doy, Señor. Gracias porque yo sé que tú lo harás, porque yo sé que ya lo has hecho, porque yo sé que la provisión ya está dada, Señor, y que el cumplimiento de la promesa que tú hablaste a sus vidas ya está hecha. Te damos gracias, Señor, y te decimos que lo creemos, que nos rendimos a ti, Señor, y que sea en nosotras conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.